el movimiento rectilíneo uniforme, como el nombre lo indica, es el movimiento de los cuerpos cuando están en línea recta, por eso rectilíneo, y uniforme viene del hecho de que su velocidad permanece constante. Entonces, si yo dibujo la velocidad como un vector, v, entre los puntos A y B, decimos que esa velocidad no cambia. Una manera de ponerlo es decir que v, la velocidad, es CTE, o sea, constante. Así se abrevia constante, CTE. ¿Y eso qué implica? Bueno, en primer lugar, nosotros podemos definir acá, entre A y B, un vector que solemos llamar desplazamiento. Es el vector famoso delta x. Ese delta x lo tenemos que siempre medir en metros, podemos ponerlo en kilómetros también, pero generalmente medimos en metros. Y otra cosa que nos interesa es el tiempo que tarda en ir desde A hasta B. O sea, T sub A y T sub B. También lo solemos conocer como tiempo inicial, T sub 0, y tiempo final. Y esa diferencia de tiempos, TF menos T0, tiempo final menos tiempo inicial, da origen también a otro delta, pero no delta X, sino delta T. Se define como la velocidad media al cociente entre delta X, que es el desplazamiento, entre delta T, que es el intervalo de tiempo que tarda este vehículo en ir desde A hasta B. Ahora, si nosotros despejamos delta X a partir de esta ecuación, vamos a obtener la siguiente expresión, delta X igual velocidad media, que a partir de ahora la voy a llamar directamente V, para no estar complicando con muchas letras, por delta T. Y como todo delta, delta X es X final, que le voy a llamar X, ¿sí?, menos X inicial. Este sí le voy a poner X sub 0 para diferenciarlo de este otro. X final menos X inicial, ¿verdad? Que sería delta X. Y esto tiene que ser igual a V, velocidad por tiempo. Y lo que puedo hacer es despejar de acá a X para encontrar una expresión de la posición en función del tiempo, es decir, cómo cambia la posición a medida que avanza el tiempo. Y despejando X, vemos que este X sub 0 que está restando pasa para el otro lado sumando y nos queda X sub 0 más velocidad por tiempo. Esta expresión que está acá constituye una de las ecuaciones horarias, que son las ecuaciones que describen el movimiento tanto para el MRU como para el MRUA. Y si vemos, hay tres ecuaciones en total. La ecuación de la posición, velocidad y aceleración. Esas son las tres variables o magnitudes que vamos a estar interesados siempre en calcular para poder describir nuestro movimiento. Para la posición, vemos que la función es esta. Para la velocidad, la definición que tenemos acá arriba. O sea, podemos decir que v es constante y que además vale delta x sobre delta t. Y finalmente, la aceleración, en este caso, decimos que es 0, porque nosotros sabemos que la aceleración media se define como el cambio en la velocidad o variación de la velocidad delta v entre la variación de tiempo. Pero si dijimos que la velocidad es uniforme, no va a haber un cambio de la velocidad. O sea, la velocidad final y la inicial son iguales. Y cuando planteamos esa resta nos da 0. O sea, esto da 0 y por lo tanto la aceleración da 0. Ahora, si buscamos en el manual de quinto año, podemos ver que estas ecuaciones son precisamente las tres ecuaciones del MRU. Vamos a ver gráficamente qué información se puede obtener. Estas tres gráficas representan la posición, la velocidad y la aceleración respectivamente. Y coloqué acá la función posición para ver si podemos interpretar qué forma tiene. Si vemos que cuando el tiempo vale 0, esto se anula porque 0 por velocidad da 0.
y por lo tanto la posición queda en un valor que vamos a llamar x sub 0, vemos que esta primera gráfica, la de posición, comienza en un valor que vamos a llamar x sub 0, y a medida que pasa el tiempo, este valor, si la velocidad es positiva, va aumentando, y si la velocidad es negativa, va disminuyendo, es decir, o va para adelante o va para atrás. Y cuando va para adelante, entonces, lo que hacemos es ir aumentando el valor de v, ¿sí? Esto es cuando v es mayor a 0, o sea, v es positiva, y cuando v es negativa, lo que hace la gráfica es bajar, ¿sí? V menor a 0. ¿Ah? Entonces la gráfica siempre es lineal, porque vemos que aquí el tiempo aparece como una función de primer grado, no tiene cuadrado, no tiene raíz, no tiene un exponente a la 3 ni nada, ¿sí? Es una función lineal. Y x sub 0 es el término independiente de esa función lineal. Es el valor de la posición inicial, o sea, cuando el tiempo vale 0. Para la gráfica de velocidad, solo tenemos que pensar que si la velocidad se mantiene constante, es decir, comienza en cierto valor v, este valor no va a cambiar a medida que pase el tiempo. Entonces, cuando yo comienzo a contar el tiempo, la velocidad va a permanecer con su mismo valor, ¿sí? Ahora, cuando es positiva, está por encima del gráfico, y cuando es negativa, ¿sí? Por debajo del gráfico. Y eso lo representamos así. Es decir, acá v es menor a 0 y aquí v mayor a 0. La aceleración, sin importar si la velocidad es positiva o negativa, como dijimos que vale 0, se va a representar siempre sobre el eje del tiempo con un valor nulo. La aceleración siempre vale 0. Esas son las tres gráficas del MRU.